He titulado la reflexión o la enseñanza que voy a compartir buscando un reemplazo. Y yo creo que todos han conocido empresas que en algún momento hacen eso, reemplazos, buscan a un trabajador para que reemplace a alguien. Esa persona puede ser que haya salido de vacaciones o una licencia de maternidad en el caso de las mujeres, o también porque se pensionó, entonces hay que buscar un reemplazo. También existe el caso de que alguna persona renuncia al trabajo, entonces igual la empresa hace todo un proceso para buscar a alguien. Y en el peor de los casos, porque la persona muere. Entonces, definitivamente necesitamos que alguien haga ese trabajo. Hoy, pues, las empresas buscan personas honestas, trabajadoras, leales, puntuales, pero sobre todo que lleguen a amar la empresa, que se identifiquen con lo que hacen allí. Eso es lo que la gente busca. Y eso es un proceso un poquito complicado. Entonces se hace una selección y a veces lo anuncian por el periódico o la página de la empresa, o también por las redes sociales o el voz a voz, la recomendación, ¿no? Así buscan las empresas a alguien para que trabaje. Una señora estaba trabajando, eso es una historia verídica, en Canadá, y tenía un buen empleo, pero de pronto dijo, voy a mirar a ver qué hay por ahí en las páginas de empleo, a ver qué hay, y empezó y entró y se dio cuenta que la empresa en la cual él estaba trabajando también estaba buscando una persona, y se dio cuenta que era el cargo que ella tenía. Prácticamente lo que le iban era despedir. Se dio cuenta por ese medio. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, también se busca un reemplazo, pero no para trabajar en una empresa cualquiera, en la mejor, en el reino de los cielos. Alguien que debía ser un reemplazo en la iglesia. Por eso yo quiero que usted busque en su Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. A partir del versículo 15, el domingo pasado estudiamos hasta el versículo 14. Hoy vamos a continuar y vamos a mirar cómo se hizo el reemplazo de uno de los 12 apóstoles, el reemplazo de Judas. Cuando lo hayan encontrado, con mucha reverencia vamos a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de ¿quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Pueden sentarse, hermanos. Como les mencioné, este es el caso de una elección. Y creo que este pasaje, como toda la Biblia, nos enseña muchas cosas. Recuerden que toda la Escritura, incluyendo esta, porque uno diría, pues ¿para qué incluyeron esta historia aquí? Tiene algunas enseñanzas para nosotros y debemos estar muy atentos. Creo que la primera enseñanza tiene que ver con el cumplimiento de las Escrituras. Vamos a leer desde el versículo 15, ¿no? Dice el texto: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números. En aquellos días, ¿cuáles días? Pues en esos días de espera. Recuerda que hemos venido hablando de que ellos estaban esperando el Espíritu Santo. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen. Y fue en esos días, no sabemos en qué momento, pero Pedro se levanta. Pedro, no sabemos si de pronto le dijeron, ve, lidera ahí la reunión, o él por iniciativa, lo más posible. Pedro era un hombre muy arrojado, era intrépido, ¿no? El Señor preguntaba a alguien y él estaba ahí, como el alumno que pregunta y siempre quiere participar. Pedro era ese, ¿no? Tanto que uno ve en la Biblia que en una ocasión el Señor, los apóstoles iban en una barca, había mucho viento, ¿cierto? Y se estaban como ahí en peligro, ¿no? Y de pronto ven que el Señor va caminando sobre las aguas y dicen un fantasma. Pero el Señor le dijo, no tengan miedo, soy yo. Claro, posiblemente por la bruma y por el viento, no podían identificar bien al Señor. Y Pedro, de esa atrevido, le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y el hombre empezó a caminar. Fue el único que pudo contar la historia de que caminó también sobre las aguas. Y creo que entonces este hombre tomó el liderazgo, tomó la vocería ahí para guiar la reunión. 120 personas estaban ahí, dice el texto. Pero lo primero que el hombre habla es que, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron. Y uno dice, pero ¿dónde dice la Biblia que Judas? Pues no menciona el nombre, pero sí menciona que alguien iba a hacer exactamente lo que hizo este hombre, ¿no? Versículo 17 dice que este hombre era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Eso estaba escrito. ¿Dónde? Pues en el libro de los Salmos. Es más, versículo 20, si quieren mírenlo ahí. Porque está escrito en el libro de ¿qué? De los Salmos. ¿Y saben qué salmos son? El Salmo 69 y el Salmo 109. Los dos salmos hablan acerca de lo que iba a hacer Judas. Entonces uno dice, Pedro lo primero que hace es recordar lo que está escrito en la palabra. Y toman la decisión de elegir a alguien como reemplazo, pero no motivados por su deseo de tener un compañero o de que no se descuadrara el número, no sabemos. No, era sencillamente porque lo habían leído, ¿dónde? En el libro de los Salmos. En las Escrituras decía que otro debía tomar su oficio. Qué bonito que ellos habían aprendido a leer y a estudiar la palabra de Dios. Posiblemente aquel encuentro que tuvieron dos de los discípulos los marcó mucho. Recuerdan que cuando el Señor resucitó, y lo cuenta Lucas, iban camino de Emaús y de pronto van conversando de lo que pasó y se le acerca alguien ahí. No lo reconocen, no saben quién es. Y y les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Qué plática? No qué platica, ¿no? Sino qué plática tienen entre ustedes. Usted no sabe, es el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Jesús de Nazaret, teníamos la esperanza que él iba a libertar a Israel, pero mire, lo acaban de matar, este es el tercer día. Y el Señor les dice, óigame, ¿es que ustedes no han leído las Escrituras? Eso lo van a encontrar ustedes en el Lucas capítulo 24. Y dice el texto que comenzando desde Moisés, quiere decir que los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando desde Moisés,
siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego ellos cuentan, versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¿Qué experiencia ellos habían tenido y habían aprendido de que era en la palabra de Dios que se podía encontrar lo que iba a pasar? La gente está mirando las estrellas hoy, a ver cómo está la situación económica, a ver, y se ha olvidado de ver, de revisar lo que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo que en el 2020, cuando iniciamos el año, decían: este es el año, el 2020, qué bonito número, el año de la prosperidad, el año de la felicidad. Y entró la pandemia. Porque, amados hermanos, la gente está emocionada mirando la tecnología, la inteligencia artificial, y que podemos ser más inteligentes, más sanos, pero se han olvidado de leer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que esto va a empeorar. Realmente el mundo va hacia el caos. Y creo que nos damos cuenta porque el medio ambiente, ya no tenemos sino medio, el otro ya lo acabamos, ¿cierto? El medio ambiente no está bien, ¿no? Los polos se están descongelando, el calentamiento global y todo eso lo que anuncia es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra ¿qué? Que van a ser creados unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Así que lo que la Biblia dice es que no somos de aquí. Hoy mucha gente quiere prosperidad y va a la iglesia para que le profeticen prosperidad y se olvidan que lo más importante no es que nos acomodemos en esta tierra. Lo más importante es que nos preparemos para vivir en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia. Tenemos que leer la Biblia para saber para dónde vamos, qué hacer. Amados, la gente quiere ir a una iglesia donde le profeticen y le digan con quién se tiene que casar, porque no quiere leer la Biblia, y entonces se ha olvidado de que el primer requisito que el Señor dijo es: no os unáis ¿con qué? Claro, hay que buscar a alguien que tenga la misma fe que yo, que comparta, que no vaya a ser que de pronto yo quiera ir a la iglesia y la otra persona quiera ir a la discoteca, ¿no? Sí, muy incómodo que uno pensando ir a la iglesia y la esposa acaba de llegar de un baile y de una discoteca del sábado en la noche. Dios se anticipó y nos dio la Biblia, la palabra de Dios, para que nos orientemos. Pero la gente no quiere. Pero una cosa que creo que el texto nos dice es que Pedro empezó a hablar y dijo: era necesario que se cumpliera, no nos extrañe, eso ya estaba escrito. ¿Estamos de acuerdo, amados? La pandemia no es extraño, porque Mateo capítulo 24 nos dice que el Señor dijo que habrían guerras, que habría hambres y que habrían pestes sobre la tierra. Todo eso es principio de dolores y que va a venir un momento difícil para la tierra. Es más, también dice la Escritura que se levantará un hombre que se va a hacer llamar Cristo, ¿no? Y la Biblia lo llama el anticristo, porque se va a oponer a todo lo de Dios. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Cada día quieren ponerle más leyes y restricciones a la iglesia. Ya no podemos predicar en el parque como una campaña como lo hacíamos antes. Hay que pedir un permiso y eso si no lo conceden, ¿no? Porque eso es ir a atropellar a la gente. No, prefieren una cantina que grite, pero si es una iglesia cristiana no pueden hacer bulla más de las 11 de la noche. No podemos volver a hacer vigilias aquí, o no lo volvimos a hacer precisamente porque los vecinos nos demandaron. Cada día hay restricciones, pero eso no es nada nuevo. Eso está escrito en la palabra del Señor. Amén. También dice la Biblia que si usted se entrega a Cristo, posiblemente los enemigos suyos vayan a ser los de su casa. Se levantará el padre y la madre contra usted porque ahora es cristiano. Eso está escrito. Y nos asombramos porque no hemos leído la palabra del Señor. Qué bueno tener una luz en el camino. Por eso el Señor dijo:
que la venida del Señor no los sorprenda a ustedes como ladrón en la noche. Porque si el padre de familia sabe cuándo lo van a robar, entonces vela y no deja minar su casa. Amados hermanos, que todo lo que pasa hoy sea para nosotros un anuncio de lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La segunda enseñanza que yo veo aquí está precisamente en la muerte de Judas, versículos 18 y 19. Pedro continúa el discurso, guiado por el Espíritu Santo, lógico, y habla de Judas. Este pues, con el salario de su iniquidad compró un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Lucas, que es el escritor de este libro, nos cuenta un detalle que no nos contó Mateo. Mateo solamente dice que Judas fue y devolvió las monedas, que los sacerdotes no se las recibieron, pero él las tiró y con esa moneda compraron un campo, igual, un campo de sangre. Pero dice que Judas salió y fue y se ahorcó. Pero Hechos nos cuenta, o Lucas nos cuenta, que además de ahorcarse, y la tradición dice que posiblemente la rama se le partió, se cayó y se cumplió lo que dice aquí, o sucedió lo que dice aquí. Se cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, el hecho de que diga que cayó, quiere decir que estaba en un lugar alto. ¿Dónde estaba? Pues colgado en una cuerda, porque el hombre se ahorcó. Pero la idea no es decirnos cómo, sino por qué se ahorcó este hombre. Y creo, amados hermanos, que el mensaje es que este hombre representa el más grande ejemplo de una oportunidad desperdiciada. Este hombre tuvo el más alto privilegio que puede tener un ser humano. Conoció personalmente a Dios, a Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Comió con él. 3 años escuchó sus enseñanzas, vio milagros extraordinarios, vio a Pedro caminar sobre las aguas, vio cómo llevaban a un hombre a enterrar y el Señor para el féretro y le dice al hombre que se levante y el hombre sale caminando. A Lázaro, que ya lo habían enterrado y hacía 4 días y olía feo, y cómo el Señor lo llamó: Lázaro, ven fuera. Eso lo vio Judas. Pero aún así este hombre nunca cambió. Porque una persona puede ir a la iglesia, puede conocer la Biblia, puede hasta predicar, porque Judas predicó. La Biblia no dice que Judas no haya hecho milagros. Al contrario, Lucas capítulo 10 nos dice que el Señor envió a los discípulos de 2 en 2. Y llegaron contentos contando cómo los enfermos se sanaban y cómo los demonios salían corriendo. No dice que Judas no. Si no, desde el principio lo hubieran delatado, fichado ahí, pero no. Judas todo eso lo hizo. ¿Pero qué pasó? Nunca él había entendido el plan de Dios. Dicen que Judas era de los celotes. Él quería que el Señor reuniera un ejército, organizara y fuera a pelear contra los romanos y que los liberara porque tenían muchos impuestos y no querían que un gobierno gentil, enemigo, los gobernara. Pero no entendió que el Señor había venido a liberarnos de un enemigo peor. Es el pecado, nuestro propio pecado egoísta, porque el hombre es esclavo de sus propios deseos y el Señor Jesucristo vino a liberarnos de eso. Y este hombre era esclavo, claro que sí. Era un hombre codicioso. Él le encantaba la plata. ¿Sabían eso ustedes? No solamente porque vendió al Señor por ¿cuánto? Por 30 monedas. No solamente por eso, sino porque hay otros pasajes de la Biblia que nos muestran. Por ejemplo, San Juan capítulo 12 nos cuenta que una mujer fue con un frasco de perfume muy costoso, lo regó a los pies del Señor. ¿Y qué dijo Judas? ¿Por qué este desperdicio hubiera podido venderse por 300 denarios
y dado a los pobres. Eso está en San Juan capítulo 12, versículo 5. Pero Juan, que es el escritor del Evangelio, dijo, pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Desde el principio, Judas le encantaba la buena vida, la comodidad, tener sin tener que hacer, tener sin hacer, sin importar a quién tenía que robar, y hasta el mismo Señor. Curiosamente, ladrón aún hasta el mismo Dios. Eso nos descubre o dice que este hombre realmente nunca entendió a qué vino Cristo Jesús. Y creo que está aquí, amados hermanos, para advertirnos a nosotros de que una persona puede estar cerca, oír hablar, ver milagros, ver muchas cosas, pero si no le ha entregado su corazón, porque el problema no es el gobierno romano que cobra impuestos, el problema no es la demás gente, es qué tengo yo en el corazón. Y este hombre posiblemente almacenaba rencor, resentimiento. Como el Señor no organizó el ejército que él quería, entonces prefirió más bien venderlo. Amados hermanos, lo segundo que nos habla aquí el texto tiene que ver con la muerte de Judas, una advertencia para todos los creyentes. Creo que la carta a los Hebreos también nos dice que debemos mirar muy bien, no sea que descuidemos una salvación tan grande como la que tenemos. Hoy tenemos la oportunidad de sentarnos a escuchar el Evangelio. Tenemos la oportunidad de reflexionar y de cambiar, de entregarle nuestro corazón a Cristo. No hagamos como Judas, que escuchaba y luego se iba a criticar al Señor y a buscar cómo podía venderlo. Recuerdan que eso fue una conversación que tuvo él con los sacerdotes y cómo terminó el hombre. No se puede servir a dos señores. Debemos tomar la decisión de entregarle nuestro corazón a Cristo. Recuerden, el problema no es el otro, no es el gobierno, el problema está en mi corazón. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar. La tercera enseñanza de este proceso de elección o en este proceso de reemplazo, pues precisamente encontraron el reemplazo. Porque las personas somos reemplazables. Al único que no podemos reemplazar es al Señor. Y dice el versículo 21, que Pedro dijo, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. A veces creemos que somos fundamentales y que sin mí la iglesia no va a funcionar. ¿Saben? De aquí a 100 años habrá otro pastor. Mentira, no sé cuántos años. Espero que no sea tantos. Porque las personas somos reemplazables. Todos pasamos. Pero el Señor siempre estará con nosotros. Entonces no puede haber rebeldía en mi corazón y decir, no, yo me voy de la iglesia porque ahí sí les voy a dejar el ministerio botado. Es que sin mí, no, amados, el Señor siempre busca a alguien para reemplazarnos. Repito, el que pierde es uno. Pedro dijo, no, alguien lo tiene que reemplazar y rápidamente, a ver, uno, para que sea testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era la intención? Aquí Pedro nos dice, para que seamos ¿qué? Testigos. Esa era la intención de los 12. Y yo creo que también es la intención del Señor. Es más, cuando Sirley compartió capítulo 1, versículo 8 de Hechos, recordándonos el texto central de este libro, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que seamos nosotros? Testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien
que ha vivido, que ha experimentado. No puede ser testigo a alguien que no vio, que no ha sentido, que no ha... Por eso creo, amados hermanos, que lo primero que uno tiene que hacer es permitir que el Señor lo cambie a uno para poderle contar a la gente. No le puedo hablar, mire, es que el Señor puede liberar a una persona de la depresión si yo todavía soy un deprimido. El Señor te puede liberar del alcohol si todavía soy esclavo del alcohol. Amados, el Señor quiere que cada uno de nosotros sea un testigo de su poder, de su salvación, del cambio. Ayer tuvimos la oportunidad, un bello privilegio que Dios nos dio de salir a evangelizar, organizamos unos grupos y salimos. Y yo les decía a los hermanos antes de salir, la única forma de poder tener autoridad para hablar es que realmente Dios nos haya cambiado a nosotros. Si no, no podemos ir a hacerlo. Testigos es lo que el Señor quiere. En el Evangelio de Mateo el Señor nos llama a la luz. Alguien que está ahí para que los otros lo vean, que ilumine el camino de otros. Esa era la razón por la cual buscaron un sucesor. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos? El mismo texto nos dice. Número 1, que haya estado con ellos todo el tiempo que el Señor salía y entraba, comenzando desde el bautismo de Juan. Era necesario que esa persona que lo iba a reemplazar hubiera conocido al Señor, hubiera comido con Él, que hubiera visto los milagros, todo lo que Judas tuvo como privilegio. El segundo requisito era que hubiera podido ver al Señor resucitado. Después de la resurrección, el Señor se le apareció como a 500 hermanos y esa persona tenía que haber visto al Señor resucitado, porque iba a ser testigo ¿de qué? De la resurrección. Un tema central del Evangelio es que Jesucristo resucitó. Y porque resucitó, entonces tiene la autoridad para ofrecernos a nosotros también la vida eterna y la resurrección. ¿Cierto? ¿Cuál otro requisito? Que el Señor mismo lo eligiera. Por eso entonces hicieron dos cosas. Número 1, oraron. Mire lo que dice el versículo 24. Bueno, el 23 dice, y señalaron a dos personas. José, llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, 2 hermanos. Reunían esos requisitos. Y dice, y orando, versículo 24, dijeron. ¿Qué dijeron? Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y me gusta mucho. No dice, Señor, mira el estudio que tiene, mira la capacidad de oratoria. No, mira el corazón. Apelaron a eso porque el único que conoce el corazón es Dios. Y qué bueno orar por eso. Oren para que el Señor envíe obreros a la mies, predicadores, pastores, conforme al corazón del Señor. Que amen la gente, no que amen lo que la gente tiene. No, uno va a una iglesia y parece que lo único que les interesa es la plata. Y no que la gente conozca a Dios a través de las Escrituras. Piden como 5 ofrendas y le muestran textos de la Biblia, predican más acerca del diezmo y la ofrenda que del resto del mensaje de la Biblia. Lo segundo que hicieron fue echar suertes. El texto nos dice, y echaron, bueno, después de haber orado, el versículo 26 dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No es la suerte, a ver si me gano la lotería, no, era una práctica del Antiguo Testamento. El Señor mismo, por medio de los sacerdotes arónicos, ellos en el pectoral tenían 2 piedras llamadas el Urín y el Tumín, y era utilizado para consultar a Dios en ocasiones, en momentos, cuando las cosas no eran muy claras. Entonces oraban y echaban suertes a ver quién le caía, es decir, Señor, elige usted. No hagan como aquel que tomó la ofrenda y dijo, bueno, Señor, voy a tirarla para arriba y la que se quede arriba es para usted y el resto es para mí. No, eso no. Era una práctica, repito, para decidir entre 2 personas. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo,
más de Jehová es la decisión de ella. Eso es lo que, la práctica que tenían. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, una versión muy buena, yo la recomiendo, dice: la gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina ¿quién? El Señor. En ese caso, cayó sobre Matías. La palabra o el nombre Matías significa regalo de Dios, y eso fue un regalo de Dios para la iglesia, Matías, aunque no se menciona más luego, pero fue el regalo de Dios para el momento. Amados hermanos, hoy posiblemente no echamos suertes, no hay un sacerdote arónico que tenga las dos piedritas, el urín y el tumín, no lo tenemos. ¿Qué hacemos hoy? Pues oramos, leemos la Biblia y lo sometemos a votación. Que sea el Señor que nos ayude a elegir. Lástima que la gente elija mal. Tenemos dos candidatos y la gente elige mal, pero es la forma que tenemos ahora para guiarnos, ¿no? Por eso aproveche. No estoy hablando del presidente, no estoy hablando de ninguno, estoy hablando de la forma como hacemos hoy para elegir a alguien. Amados hermanos, este pasaje, como lo mencioné, nos habla cómo buscaron un reemplazo para Judas. Pero más que buscar el reemplazo es enseñarnos varias cosas. Número uno, las escrituras se cumplen al pie de la letra. Créalas usted o no las crea, se van a cumplir. ¿Sí? Número dos, el peligro que tiene una persona si no cuida su salvación. ¿Cómo se puede apartar? O más bien, que no cuide su corazón. Y también que todas las personas podemos ser reemplazadas. Termino diciendo dos cositas muy importantes. La iglesia, el reino de los cielos, no se va a detener por un líder o una persona que se aparte y que fracase. La iglesia continúa con usted o sin mí. Porque el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A pesar de que Judas cayó y otros también, hoy se sigue predicando el evangelio porque predicamos es a Jesucristo crucificado y resucitado por nuestra salvación. Él es el Salvador del mundo. Lo segundo que quiero decirles es que tenemos que ser fieles hasta la muerte. En el libro de Apocalipsis, el Señor le escribió a una iglesia, Apocalipsis 3:11, y le dijo: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. Amados hermanos, no desperdicie ese privilegio, esa oportunidad que tenemos de conocer a Dios, de relacionarnos con Él, de cambiar, de entregarle nuestro corazón al Señor, porque otro vendrá y tomará nuestro lugar. Cierra tus ojos, por favor. Piensa entonces en lo que hemos predicado. ¿Cuál fue la palabra de Dios para usted hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted haga durante esta semana, o durante este mes, o durante el año? ¿Qué es? Posiblemente te está invitando a revisar las Escrituras para poder guiar tu vida por ella. Las Escrituras nos dicen que todos hemos pecado y que necesitamos a un Salvador, Jesucristo. No hay otra forma de salvarse. La gente hoy hace sacrificios, cree que con ir a una iglesia, pero el único que puede salvar fue el que murió en la cruz. Y tenemos que creer que ese sacrificio, que esa muerte es la única que nos puede perdonar y nos puede salvar. No hay otra forma. Por eso lee las Escrituras y vas a encontrar en toda la Biblia a Jesucristo. Vas a verlo ahí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No sé qué más te ha dicho el Señor. Posiblemente te ha dicho: afírmate. Ten cuidado, cuida tu ministerio, cuida lo que el Señor te ha dado, cuida esa salvación. Porque Judas fracasó porque nunca entregó su corazón a Dios. O puede ser que el Señor hoy te esté diciendo: tú no eres fundamental. Solamente Él es eterno. Todos somos reemplazables.
Señor Dios, te doy muchas gracias por las Escrituras, tu palabra, y gracias por el consejo, por la enseñanza que está ahí en ella. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo escriba en el corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a recordarla, que nos ayude a entregar nuestro corazón para que tú lo cambies, lo transformes. Señor Dios, te lo ruego. Si alguno hoy reconoce que necesita salvación y posiblemente ha estado haciendo cosas que la gente le ha dicho, pero no ha ido a Cristo, las Escrituras nos lo señalan a Él como el único Salvador, el único que puede perdonar pecados, el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, ve conmigo. Si quieres orar conmigo, dile a Dios de todo corazón: Señor, yo soy un pecador, he quebrantado tus leyes, pero reconozco que tú eres bueno y santo, que me amas porque enviaste a tu amado Hijo a morir en la cruz. Y yo creo que ese sacrificio grande puede perdonar mis pecados, que también son grandes. Creo que solo Él es el único Salvador y el único Señor. Y te acepto, Señor Jesús, que vengas a vivir en mi vida, que me hagas una nueva persona, que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a apartarme de todo pecado. Hoy te entrego mi vida para que se haga tu voluntad. Escríbeme mi nombre en el libro de la vida. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.